los siguientes minutos y dentro de esta conmemoración que durante todo el año estamos viviendo en cuanto a la muerte de William Shakespeare, nos acompaña Marta Cerezo, profesora de Filología Inglesa en el área de literatura en nuestra universidad, la UNED. Vamos a hablar de un tema quizá un poco desconocido, algo que ocurrió y que en este año de conmemoraciones conviene recordar, porque además es un proyecto importante de investigación. Me refiero a Shakespeare en el Vaticano. Nos acompaña, como he dicho, la profesora Marta Cerezo, a la que damos la bienvenida. Muchas gracias. Podemos empezar por saber en qué tiempo, cómo fue y qué es esto y este proyecto en el que se enmarca esta conmemoración que se hizo en el Vaticano, creo que en el siglo XX. Sí, es un acto conmemorativo que tuvo lugar el 12 de noviembre de 1964 en el Vaticano, en el Palacio Pío, en el auditorio del Palacio Pío en Roma. Y el Papa era el Pablo VI y se enmarca dentro de la tercera sesión del Concilio Vaticano II. Y es un acto bastante desconocido, hay algunas cosas que sí que se conocen de forma anecdótica, luego podemos entrar más de lleno en ello, pero en general es un acto que no se conoce demasiado. Primero, quizá preguntar por qué el año 1964, por qué se elige ese año, qué se conmemora en ese año y, por supuesto, dentro del concilio nada menos y en el Vaticano. Son, y parece algo quizá un poco curioso y sobre todo extraño. Sí, el año 1964 es importante porque es la celebración de los 400 años del nacimiento de William Shakespeare. Ahora estamos celebrando los 400 años de su muerte. En aquel año, igual que durante todo este año, en todo el mundo se estaban celebrando muchísimos actos de conmemoración y entonces el Papa Pablo VI pues, quiso también participar en esa celebración internacional y decidió pues, hacer un acto teatral en el Vaticano, nunca se había hecho, con la obra de William Shakespeare como protagonista. Por lo tanto, es el propio Papa el que decide también celebrar dentro del recinto del Vaticano una cosa novedosa. ¿Se había hecho con otros autores? No, que tengamos conocimiento no se había hecho con otros autores, no. El Papa Pablo VI conocía muy bien la obra de Shakespeare desde su juventud y hay escritos que así lo atestiguan. Entonces, pues quiso participar en esos actos y así lo decidió y se puso en contacto a través de los representantes de la Iglesia Católica británicos en Roma, pues se puso en contacto con la Royal Shakespeare Company y a través del representante de la Royal Shakespeare Company, David Brearley, pues se establecieron un programa de actividades para ese día. Desde luego es algo bastante curioso de lo que seguiremos hablando, pero todo esto se enmarca dentro de un proyecto de investigación. Es un trabajo en el que la profesora Cerezo, claro, toma parte, por eso está aquí presentándonoslo. ¿Cómo se llama el proyecto? Un poco hablemos, antes de entrar más en el tema, por quién está financiado, cómo es. Esta investigación es un resultado del trabajo que se ha hecho dentro del marco de un proyecto nacional financiado por el Ministerio y liderado por la profesora Clara Calvo, que es una catedrática de la Universidad de Murcia, catedrática de literatura inglesa y además una académica muy reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también principalmente a nivel internacional. Y el proyecto acaba de terminar, han sido 3 años de proyecto que continuaban proyectos de investigación anteriores y llevaba como título Cultures of Commemoration 2, porque era la segunda parte, Remembering Shakespeare. En este recordatorio de Shakespeare y también de su conmemoración en el Vaticano, ¿qué es lo que tiene de curioso para que, ya hemos dicho que simplemente que es el primero, además, que está en el Vaticano y además representándose, pero por ampliarlo un poco, para que tenga detrás este proyecto importante de una larga duración además? El acto de conmemoración ya se conocía de forma anecdótica. Yo comencé esta investigación porque buscando en los archivos del Vaticano, porque quería hacer algo que no se hubiese hecho antes y era que quería establecer una relación entre la conmemoración de la obra de Shakespeare y el ámbito religioso, el ámbito de la Iglesia Católica o la Iglesia Anglicana. Y eso era un aspecto que no se había tocado con anterioridad. Indagando en los archivos digitales del Vaticano encontré un discurso del Papa Pablo VI, estaba fechada en el 12 de noviembre de 1964, y se dirigía a unos actores y a unos promotores de un acto de conmemoración. Entonces, claro,
me quedé un poco sorprendida y yo pensaba que ya se conocería este escrito, ¿no? Este discurso del Papa. Luego, cuando fui leyéndolo, me di cuenta de que se dirigía a los actores de la Royal Shakespeare Company. Y claro, pues entonces eso todo indicaba que era un acto de conmemoración que recordaba la obra de William Shakespeare. Y hablando con compañeros que trataban de estos temas, pues sí que me comentaron que se conocía el acto, pero de manera muy superficial y simplemente por una anécdota que uno de los 3 actores que participó durante ese acto de conmemoración, de los 3 actores que vinieron al Vaticano procedentes de Inglaterra, de la Royal Shakespeare Company, ese actor era Tony Church, había comentado en Stratford, en the Shakespeare Institute Center, que al finalizar la ceremonia ellos llevaban el First Folio, que es el volumen que se publicó en 1623 con las obras de Shakespeare, lo llevaban para que el Papa lo bendijera, ¿no? Y ese fue el volumen que ellos utilizaron para leer los extractos de algunas obras y algunos poemas que se leyeron en ese acto. Entonces, al finalizar el acto, se dirigieron al Papa con la intención de que bendijera el volumen. Y cuando el Papa lo recibió, en vez de bendecirlo, consideró que era un regalo y se lo quedó. Se quedó el volumen, los actores se quedaron perplejos, el Papa le echó un vistazo, se lo dio a uno de sus asistentes y ese asistente se llevó el First Folio, el volumen con las obras de Shakespeare. Ese volumen había sido asegurado por 25.000 libras, pusieron muchísimos problemas para que fuera trasladado desde Inglaterra a Roma con una medida de seguridad tremendas y de repente desapareció frente a los 3 actores que no sabían qué hacer. Y esa anécdota la contó este actor, Tony Church, a la vuelta del Vaticano y luego lo reflejó en una obra que más tarde escribió que se llama A Stage for a Kingdom. Y eso es lo único que se conocía de esa ceremonia. Desde luego ya simplemente eso es algo bastante curioso e importante. Sí. El que se haga una conmemoración en el Vaticano pues de un símbolo, de alguna manera, de la Inglaterra anglicana, aunque, bueno, hay quien dice que Shakespeare murió católico, pero, Sí. en fin, no es el tema de nuestra conversación hoy, pero sí es cierto que de alguna manera tenía un simbolismo que tendría, supongo, una gran importancia y también se refleja de alguna manera en este proyecto y en esta investigación. Sí, claro. Una vez que ya me comentaron que esta anécdota sí que se conocía, ya pude comprobarlo al leer el libro de Tony Church, pues yo quise ir más allá, ¿no? Mucho más allá de esa mera anécdota, porque una vez que leí el discurso del Papa a los actores me di cuenta de que había muchísimo más. La naturaleza ideológica del acto era muy potente y estaba muy claro, una vez que se leía el discurso, que no solamente había querido invitar a unos actores a que representaran una serie de escenas, sino que tenía una intención muy clara. Y esa intención era reforzar los vínculos, una de ellas era reforzar los vínculos entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica, vínculos religiosos, pero también vínculos diplomáticos y políticos entre el Reino Unido y el Vaticano y Roma. Y entonces, pues, ese aspecto del acto fue el que yo quise destacar y me puse manos a la obra para ver si realmente con ese tema se podía trabajar o no en profundidad. Y después de este tiempo de investigación, porque estamos deseando ya saberlo, verdaderamente, ¿qué es lo que aporta el estudio de este tiempo pues con respecto a esto? Porque esta intencionalidad que parecía, o a mí me ha parecido clara, quizá por lo sorprendente, en realidad, ¿en qué ha quedado? Desde luego, el saber que los vínculos políticos, religiosos tenían que estar ahí, pero todavía quizá trascendía más. Sí, yo analizo este acto de conmemoración desde 3 puntos de vista. Yo creo que se pueden analizar desde muchísimo más todavía, ¿no? Pero me he centrado en 3 y los 2 primeros tienen unos vínculos importantes entre sí que están establecidos por este discurso del Papa. Y el tercero, pues es el análisis que yo hago de las connotaciones ideológicas, políticas y religiosas que tiene la representación de la escena primera del acto cuarto de The Merchant of Venice, que se representa en este acto. Con respecto a las 2 primeras que tienen relación con el discurso del Papa, pues una vez que se hace un análisis detenido de ese discurso, lo que podemos ver es que el Papa, efectivamente, en ese discurso lo que quiere es reforzar claramente esos vínculos entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica, utilizando la obra de Shakespeare. 2 críticos importantes, que son Hall y Goldstein, han llamado el concepto de la cultura como
diplomático, utilizar una obra de arte o un acto cultural como si fuera un diplomático que no es oficial, que es extraoficial, que lo que hace es ayudar a establecer vínculos políticos en el estudio que hacen estos dos críticos, y yo lo que hago es apropiarme de ese concepto y trasladarlo al espacio religioso. Entonces el Papa lo que hace es ver la obra de Shakespeare como ese diplomático que lo que hace es reforzar los lazos religiosos entre ambas iglesias. Esa es una primera parte. ¿Estamos hablando del Mercader de Venecia? No, en este caso él está hablando en general, de la obra de Shakespeare en general, como una obra que une a los pueblos y que une también las creencias religiosas. Porque la segunda parte de esas connotaciones que tiene este discurso es que si se analiza detenidamente el discurso que utiliza, el lenguaje que utiliza, y se contextualiza dentro de los documentos que se estaban aprobando durante estos días, que era la tercera sesión del Concilio Vaticano II, vemos que el discurso que utiliza el Papa es muy parecido al discurso que se utiliza, al lenguaje que se utiliza en la redacción de la Constitución dogmática de la Iglesia, que se aprueba solamente 9 días más tarde de este acto conmemorativo, que se llamaba Lumen Gentium. Entonces yo, la segunda parte de mi análisis, lo que hago es analizar el discurso que utiliza el Papa dirigiéndose a los actores frente al lenguaje que se utiliza en la Lumen Gentium. Y lo que podemos ver es que es tan parecido que llama mucho la atención, y además el Papa lo que está haciendo al final es identificar la obra de Shakespeare como si fuera un texto sacro que ilumina el alma de todos los creyentes. Por lo tanto, no estaba hablando solo a los actores. No. Es más, los actores eran los que estaban allí presentes, pero el discurso iba muchísimo más allá. Mucho más allá, sí, mucho más allá. De hecho, intenta identificar o él percibe la obra de Shakespeare como si fuera un texto sagrado que él utiliza para reforzar su propia autoridad papal, porque en aquellos días se estaban aprobando varios documentos, entre ellos está Lumen Gentium, y no había un acuerdo entre los padres conciliares con respecto a su redacción. Entonces, el Papa en ese momento en el que está dirigiéndose a todos los presentes de este acto, que eran más de 2.000 personas, entre ellos la mayoría eran padres conciliares que estaban debatiendo este texto, el lenguaje que utiliza lo que hace es reforzar esa autoridad de la palabra del Papa. Y en mi análisis lo que intento mostrar es cómo él lo que quiere es reforzar ese poder papal para que se apruebe este documento, y además dos más, uno que era un decreto sobre el ecumenismo y otro una declaración sobre la libertad religiosa, y en estos dos documentos también crearon muchísima polémica. Al final se aprobaron los tres, que era lo que el Papa quería. Es también muy curioso porque estamos en un momento, y hay que volver a recordarlo y hacer hincapié en el que la Iglesia está cambiando también. Sí. Es un momento complicado, con muchos detractores de lo que estaba ocurriendo. Sí. Y hay una figura, al margen del poder religioso, por supuesto, que pueda tener un papa, también una figura política que lo que hace es algo que han hecho pues grandes hombres a través de la historia, y es pues coger algo que pueda unir e intentar volcarlo, ¿no? Me está recordando a Nelson Mandela también. Pues bueno, él utilizó un deporte, pero en este caso se utilizó un autor. Exactamente. Pues esa utilización diplomática de una obra, de un producto cultural, lo que hace el Papa en ese momento. Y de ahí yo creo que de ahí el interés de este acto también, ¿no? Es un momento en el que la Iglesia está intentando reformarse, renovarse desde dentro, y la naturaleza ecuménica de este Concilio Vaticano II es central. Entonces él está utilizando a Shakespeare con esa excusa. Lo que quiere es reforzar lazos y quiere aprobar documentos con los que muchos padres conciliares no estaban de acuerdo, que precisamente reforzaban esa naturaleza ecuménica del concilio. Entonces Shakespeare en ese momento para el Papa es muy importante, ¿no? ¿Hay algo más también? ¿Todavía queda más de esta investigación? Sí, la segunda parte es el análisis desde el punto de vista ideológico también que hago del acto primero de la escena cuarta del Mercader de Venecia, que tiene una grandísima importancia también dentro del contexto del Concilio Vaticano II, y si lo contextualizamos también teniendo en cuenta dos acontecimientos muy importantes. El primero fue la redacción de un documento que hablaba sobre la relación entre los católicos y los judíos, que también finalmente acabó aprobándose, pero con muchísima controversia, y una obra del autor alemán Rolf Hochhuth, que se representó en su versión inglesa en Londres en 1963, se llamaba The Representative. Y esta obra denunciaba
de forma muy clara la actitud del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, porque no denunció públicamente el exterminio nazi. Entonces, si se contextualiza la representación del Mercader de Venecia de este acto, que es la escena del juicio a Shylock, es un juicio a un judío que deconstruye totalmente la idea del judío frente al cristiano. Esa escena nos está diciendo es que no hay tal diferencia, que la caridad cristiana no se opone frontalmente a la crueldad judía, sino todo lo contrario. Si se analiza esa escena contextualizándola políticamente y teatralmente, teniendo en cuenta esos dos acontecimientos, pues la representación de esa escena por la Royal Shakespeare Company delante del Papa y de los padres conciliares adquiere un carácter político muy importante. Estamos viendo cómo un acontecimiento como es una conmemoración, eso sí, en un lugar muy especial, porque no se había hecho nunca y con un autor universal, quizá el más universal, se convierte en algo que tiene muchísimas aristas y que sirve para muchísimas cosas. Sí, pues sirve para abrir o cerrar. En aquel momento era para cerrar un debate, el debate que suponía la redacción de ese documento sobre la relación entre los católicos y los judíos, que comenzó, la redacción de ese documento comienza en el 1961 y se aprueba unos días más tarde de este acto de conmemoración en el 64, en noviembre del 64. Los padres conciliares no se ponían de acuerdo. Había un sector muy conservador de la Iglesia que no estaba de acuerdo en que se aprobara un documento en el que se exculpaba a los judíos del deicidio, de la muerte de Jesucristo. Ese documento exculpaba a los judíos de la muerte de Cristo, no abogaba por la conversión de los judíos, cosas que sí se hacía anteriormente, y bueno, el documento propiciaba esa unión entre diferentes creencias. Entonces había pues eso, un sector de la curia que no estaba en absoluto de acuerdo con la aprobación de ese documento. Ya casi tenemos que acabar, pero hemos visto cómo se ha abierto todavía el panorama con este vértice, quizá con el autor en medio, con el Papa en el otro lado, pero los anglicanos también por otro lado, las relaciones con Inglaterra, que tampoco habían sido en los últimos, iba a decir años, pero quizás siglos, muy fluidas, con los judíos por otro lado, y este Concilio Vaticano II en medio. Sí. Esto podría ser un poco el resumen y a mí me gustaría saber, ¿este proyecto tiene continuidad? Sí. ¿Este proyecto se ha dado por cerrado? Acaba de aprobar el Ministerio la continuación de este proyecto y seguiremos trabajando porque, bueno, con respecto a este acto de conmemoración se puede trabajar muchísimo más y ahondar mucho más en otras aristas diferentes, pero también trabajaremos desde otros puntos de vista y tengo muchos otros compañeros que están trabajando sobre conmemoración y Shakespeare y yo creo que es un campo de investigación muy rico y que dará para mucho durante los siguientes años. Pues profesora Marta Cerezo, ha sido un placer y además hemos visto como de algo que parecía casi una anécdota, se ha sacado muchísimo jugo y muy, muy importante en una época pues también de turbulencias. Gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer.